Amigos de Videos Mundo, la crisis en Venezuela llega a su peor escenario. Se reporta un levantamiento militar cívico para de una vez derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Sin duda en estos momentos es la noticia central en todo el mundo lo que está ocurriendo en Venezuela. Los militares se habrían dividido, señores, y estaría posiblemente muy cerca el final de Nicolás Maduro. Horas extremadamente tensas las que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Así reportaban la cronología algunos medios de comunicación. Crisis en Venezuela es tal vez la frase que mejor define la situación que se ha desarrollado en las últimas horas en este país. Todo comienza cuando se convoca a manifestaciones de ambos lados, de la oposición por un lado y por el otro del gobierno de Nicolás Maduro, para justamente manifestar lo que supuestamente el pueblo quiere, del lado que sea. Ahí empieza. Pero en horas de la mañana de este martes, un video que se publica, una manifestación del líder de la oposición, Juan Guaidó, es lo que comienza a avanzar el desarrollo de estos acontecimientos que hemos visto en las últimas horas. Y en ese video, Juan Guaidó aparece flanqueado por militares detrás de él, punto muy importante, ¿quién apoya a quién? Y a la derecha, nosotros como televidentes viendo esa percepción, Leopoldo López, una figura prominente de la oposición hasta hace horas, vamos a decir, con arresto domiciliario. Hasta ese momento la cobertura, ese es el video justamente que les estamos hablando, hasta ese momento cuando estamos haciendo la cobertura de las distintas manifestaciones en la calle de Caracas, fue un día más en la historia. El intento de un lado de decir, queremos que finalice la dictadura de Maduro, esas son las palabras del pueblo por parte de la oposición. Y aquellos que apoyan a Nicolás Maduro diciendo esto es Estados Unidos en su operación detrás de cámaras, impulsando, agitando para generar conflictos internos. Pero una instancia muy delicada y de la cual no vamos a hacer abuso de su uso es cuando se ve a tanques de los militares atropellando a gente que se acercaba, que le tiraba piedras o algún objeto a esta manifestación de la fuerza blindada. Y es esa la imagen, y yo lo viví en forma como periodista propia, en carne propia, como con mis compañeros aquí, inmediatamente como los canales de televisión del mundo pasan a cubrir ese momento, y ahí es donde todo cambia. Y ahora es cuando hay que prestar atención a ver qué efectos tiene esta circunstancia. Tristísima, desde luego. Gente que acá en la redacción saltó de la silla gritando no, no, es decir, fue tan violenta esa circunstancia que, acuérdense, va a recorrer durante varios días distintos medios de comunicación y genera en este momento la pregunta de con qué objetividad e imparcialidad lo van a manejar los medios de comunicación por un lado y por el otro las figuras prominentes de Venezuela. Se veía a Carlos Vecchio, el diplomático elegido por Juan Guaidó para representarlo en Estados Unidos, se lo veía a él en ese momento hablando sin saber que en vivo, en la otra mitad de la pantalla, ese hecho que va a marcar este día estaba sucediendo. Nuevamente, no vamos a hacer uso o abuso de esas imágenes porque iría en contra de los intereses de todo periodista. Debemos mantener la imparcialidad, pero vamos a ver hacia dónde nos llevan. A continuación escuchemos el análisis de Pedro Alberto Brigger. ¿Cuál va a ser la salida
a esta situación crítica que se está viviendo en Venezuela. Creo que estamos viendo una tercera fase de lo que vimos desde que Guaidó asumió como presidente encargado o autoproclamado presidente encargado. La segunda fase fue la que vimos en el puente ahí en Cúcuta, entre Cúcuta, en la frontera de Colombia-Venezuela, que vos antes señalabas que estaba nuestro compañero Rincón. Y esta es una tercera fase desde que Guaidó asume como presidente encargado y logra un reconocimiento internacional. Decir que Estados Unidos no tiene nada que ver, es un poco ingenuo. O sea, yo entiendo que un político diga que Estados Unidos no tiene nada que ver, pero es innegable que Estados Unidos juega un rol fundamental en lo que está pasando en Venezuela, con el bloqueo a cuentas venezolanas, a políticos venezolanos, con los viajes a la frontera entre Colombia y Venezuela. O sea, Estados Unidos juega un rol muy importante en lo que está pasando en Venezuela. De hecho, el primer gobierno que reconoció a Juan Guaidó fue justamente el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La gran pregunta, creo yo, es frente a una sociedad dividida, es dónde está el apoyo. Y creo que, y esto lo hemos conversado más de una oportunidad en CNN, lo he escrito también en mis columnas, creo que hay una visión un poco simplista de ambos lados, tanto del gobierno minimizando el poder de la oposición y tanto de la oposición minimizando el poder del gobierno. La oposición insiste mucho en que 90% de la población está en contra del gobierno, algo que se ha comprobado que no es cierto. Lo decían en la época de Chávez también, y Chávez ganaba las elecciones, ahí decían que era fraude. Por otra parte, dicen también que todo depende del poder militar. Y si bien es cierto que el poder militar es importante en una situación como la que se vive en Venezuela, me parece, y esto lo he dicho muchas veces también, que desde la oposición se minimiza el apoyo popular que tiene Maduro, que tiene el chavismo, que tiene la historia del chavismo. Y desde el gobierno se minimiza también el poder de movilización que ha tenido la oposición, especialmente después del triunfo de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Yo pensaba que con el advenimiento de los medios digitales, fake news y todas estas situaciones, acusaciones que van y que vienen, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es, estamos separándonos cada vez más, ¿no? Estamos viendo con los lentes que nos interesa ver. Por eso yo siempre digo que hay que leer todos los periódicos de todos lados y hay que ver qué es la posición que tiene este o el otro, que no debería ser periódico de todos lados, pero de hecho lo es. Entonces me pregunto, para la visión desde Argentina, ¿no? Como analista internacional, colaborador de este canal, Pedro Brigger, un hombre internacional, desde la visión de Argentina, ¿esto qué le produce al continente americano, esta situación en Venezuela? Todo depende del lente con que se lo mire. Creo que lo dijiste muy bien recién. El gobierno del presidente Mauricio Macri ha salido a respaldar inmediatamente a la oposición hoy, y ya lo hizo en ocasiones anteriores. ¿Representa esto el sentir de la mayoría de la población? Y es difícil de medir. Creo que la gente cada vez más está involucrada en el tema de Venezuela, porque Venezuela ocupa un lugar central en los medios de comunicación. Pero también hay planteamientos de mucha hipocresía. Fíjate que la semana pasada en Arabia Saudita decapitaron a 37 personas. Y uno se pregunta, ¿por qué esto no fue un tema central de las grandes cadenas de noticias, de los medios de comunicación? 37 personas decapitadas en un país donde claramente no hay democracia porque no hay elecciones. Y sin embargo hablamos todo el tiempo de Venezuela. Alguien podría decir, bueno, es parte de nuestro continente, por supuesto. Sin embargo, todo el mundo está opinando sobre Venezuela y no todo el mundo opina sobre Arabia Saudita. Entonces yo creo que esta división respecto de lo que sucede en diferentes lugares del planeta y específicamente en Venezuela está distribuida ideológicamente. Quienes están con el gobierno del presidente de Mauricio Macri están apoyando hoy a la oposición en Venezuela, y me imagino que una parte importante de quienes no están con el gobierno de Mauricio Macri, es difícil de medir por supuesto, no estarán con la oposición que apoya al gobierno de Mauricio Macri. Y creo que esta división la vemos en todo el continente.
Y Por Pedro, eso, todo depende, como vos decías, de qué anteojos te pongas. claro, que anteojos, y también la audiencia que cada medio tenga, ¿no? Porque cuando me contabas el tema de Arabia Saudita, yo inmediatamente presté atención a cómo cubrió el tema CNN nacional, ¿no? Porque es un tema clave. El presidente Donald Trump sale diciendo es un socio económico muy interesante, muy importante, etcétera, etcétera. Entonces la cobertura va a tomar otro tipo de preponderancia con respecto a un medio internacional. La pregunta final, nuevamente, como te autodefiniste, como un analista, como un evaluador de las situaciones, si tuvieras que escribir un artículo periodístico sobre el hecho de lo que sucedió hoy en Venezuela por parte de la gente que lo sigue a Juan Guaidó y a Leopoldo López, ¿es un intento de golpe de Estado o es un levantamiento cívico-militar? Mira, la definición de golpe de Estado es extremadamente complicada y se la usa políticamente. Para la memoria colectiva de América Latina, un golpe de Estado es cuando vienen los militares, cierran el Parlamento, prohíben los partidos políticos, prohíben los partidos opositores, los sindicatos, reprimen, censuran. Desde este punto de vista no estamos viendo un golpe de Estado en el sentido tradicional. ¿Hay un levantamiento de la oposición? Sí, lo dice la propia oposición. Nuestro objetivo es derrocar al gobierno, lo dicen con todas las letras. ¿Cómo definir esto? Yo creo que nos enmarañamos en las palabras si entramos a definir si esto es un golpe de Estado o no. Desde el gobierno dicen es un golpe de Estado, desde la oposición dicen no es un golpe de Estado, y por eso digo, creo que nos confundimos a veces con definiciones que son importantes, no las niego, pero creo que muchas veces queda más en el ámbito de la academia, de lo que podemos opinar sociólogos, politólogos en el ámbito académico. Creo que lo que se ve claramente es un nuevo intento por parte de la oposición, pensando en tu pregunta del artículo, un nuevo intento por parte de la oposición de derrocar a un gobierno que creen ellos que es mucho más débil de lo que es. Lo presentaron al mundo como muy débil cuando asumió Juan Guaidó y rápidamente desde Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos se apresuraron en reconocer a Guaidó pensando que Maduro caía ese mismo día y no cayó. Pensaron que eso iba a suceder con la famosa ayuda humanitaria en los puentes de Cúcuta, en la frontera Colombia-Venezuela, y decían la ayuda humanitaria va a entrar, esto muestra la debilidad de Maduro, Maduro se va a caer, y eso es como se dice en inglés, wishful thinking, expresión de deseos. Nosotros como analistas, como periodistas, tenemos que tratar de dejar de lado lo que son las expresiones de deseos de los políticos. La oposición está deseando que Maduro sea extremadamente débil y que caiga. Y desde el gobierno se está deseando que la oposición sea extremadamente débil y que no logre su cometido. Creo que al final del día seremos todos un poquito más inteligentes. ¿Será que esta vez en definitiva es el final de Nicolás Maduro? Al momento de subir este video, Nicolás Maduro estaría negociando con la oposición una posible salida. Por lo tanto, lo tendrán inmediatamente haya novedades acá en Videos Mundo, señores. Mientras tanto, por favor, déjenme sus comentarios. Juan Guaidó habría logrado ya parte del apoyo de las fuerzas militares venezolanas. Veremos cuáles son las reacciones y enseguida tendrán las novedades.